Bienvenidos amigos a su canal Mecanicustom. En esta ocasión vamos a hacer algo diferente amigos, un sistema de propulsión para esta patineta. Espero les guste y sobre todo les sirva. Todos los materiales que vamos a usar en este Hot Wheels Custom se pueden conseguir en tiendas de electrónica. Por ejemplo, esta batería. Vamos a tratar de ponérsela ahí. Y lo primero es abrir el carrito amigos. Como ya se la saben, con nuestro taladro de mano. Solamente vamos a trabajar en el chasis amigos. Hay que rebajar una parte del chasis para abrirle espacio a la batería. Esta batería mide aproximadamente 12 milímetros por 20 milímetros. Solamente hay que rebajar el chasis, estos costados, aproximadamente 2 milímetros, así como se muestra en la imagen. Hay que tratar de hacerle un cajón a la batería. Hay que hacer un previo armado para ver que no quede apretada la batería. Eso es muy importante amigos. Vamos a requerir también un motor de altas revoluciones y unas hélices. Estas también las pueden conseguir en tiendas de electrónica. Si eres nuevo en el canal, te invito a que te suscribas y actives todas las notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos. Requerimos colocar al piloto en su posición para poder simular la posición del motor. Eso amigos, tómenselo con calma. Sí es muy importante. Hay que tratar de dejar bien centrado el motor. Lo vamos a colocar en la parte trasera de la patineta, procurando también que las hélices no vayan a pegar en ningún lado. Eso es muy importante. Hay que sacarle la altura. Esta sería su posición amigos. Hay que hacerle una base al motor y para eso vamos a utilizar un tramo de tubo plástico. Se puede aprovechar de alguna pluma, de algún lapicero, que el diámetro sea un poco más pequeño que el motor. Vamos a hacerle un corte lineal, así como se muestra en el video, para que pueda entrar el motor y la base haga presión sobre él mismo, así como se muestra. Debe de quedar apretado. Lo siguiente amigos es simular dónde va a quedar la base. Recuerden que debe de quedar muy bien centrada para que nos funcione correctamente. Esta sería la posición amigos. Nos podemos apoyar con una gota de pegamento de contacto para poderlo mover si fuera necesario. Debe de quedar muy bien alineado. Y el corte debe de quedar hacia arriba, así como se muestra. Después solamente hay que reforzar muy bien la base. Se puede utilizar pegamento de contacto y carbonato. Eso funciona muy bien amigos. ¿Qué opinan amigos? ¿Qué más podemos utilizar para pegar los componentes? Déjenme sus comentarios. Ya se puede pintar la patineta amigos. Esta va a ser al gusto de cada quien. Yo en mi caso la pinté de rojo. Hay que hacerle unas perforaciones porque por ahí van a pasar los cables del motor. Y hay que hacerle una muesca en la parte de enfrente de la patineta para poner el switch magnético. Este switch también se consigue en tiendas de electrónica. Es muy económico. Y esta sería la posición correcta amigos. Le vamos a poner también unas muy buenas llantas de Samet Wheels. ¿Qué les parecen esta amigos? Déjenme sus comentarios. Aprovechamos también para pintar al piloto de pruebas. Para este usé solamente pintura acrílica. Me gustaría ponerle nombre a este y a los próximos pilotos de prueba del canal. Déjenme sus sugerencias para el nombre de los pilotos amigos. Te invito también a que si tienes alguna idea o sugerencia, siempre son bienvenidas, porque este canal lo hacemos todos. Vamos a simular la posición de los componentes. Observen bien la salida de los cables y en esta posición va a quedar la batería. Y el switch magnético en la parte de enfrente, en el canalito que le hicimos. Así como se muestra en el video, esta es su posición. Y este es el diagrama que vamos a seguir. En realidad es muy simple amigos. Ahora sí amigos, la parte que más me gusta, el armado final. Y así quedó nuestra parte principal. Estos pequeños espirales nos va a servir para absorber un poco la vibración.
La batería hay que ponerle solamente una pequeña gota de silicón caliente. Y siguiendo el diagrama hay que soldar los cables. Una observación muy importante, amigos, es que si el motor llega a girar al revés, solamente hay que voltear los cables del motor. Y como siempre les aconsejo, amigos, antes de continuar hay que probar. Y para saber si está girando correctamente el motor, lo podemos probar con un papel. El aire lo debe de aventar hacia la parte de atrás, así como se muestra. Ya solamente hay que poner el chasis. Esto hay que hacerlo con mucho cuidado. Hay que poner mucha atención en que los cables no queden atrapados o apretados contra la patineta. Y que no hagan contacto en la parte descubierta hacia el chasis, porque el chasis es metálico. Y algo muy importante es que las puntas del switch magnético no peguen en las llantas. Hay que ver que tenga suficiente espacio, así como se muestra. Y por último, hay que cerrarla con tornillos. Esto hay que hacerlo con tornillos por si más adelante tendremos que hacerle alguna modificación. Como la patineta es de plástico, es muy fácil poner los tornillos. Estos tornillos son de 1.5 milímetros por 3. Y hay que checar que las ruedas giren libremente, amigos. Y como es mi lema, amigos, que ruede y que funcione como debe de ser. Funcionó muy bien sola, amigos, pero ahora vamos a ponerle al piloto. Vamos a agregarle un poco más de peso. ¿Qué les ha parecido esta idea, amigos? ¿Qué más le podemos poner? ¿Qué le quitamos? Recuerden que sus comentarios son muy importantes para mí. Amigos, si tienen otra idea loca, déjenmela en los comentarios. Recuerden que la imaginación no tiene límites. ¿Qué más pruebas le podemos hacer a este Hot Wheels Custom, amigos? Déjenme sus ideas. Como yo tengo muy poco espacio, solamente se me ocurrió hacer esto. Ponerle un eje de rotación. Esto, amigos, esto es divertido. Si es la primera vez que me visitas, te invito a que veas todo mi contenido y me des tu opinión. Si te gustó el video, regálame tu super like y ayúdame a compartir. Muchas gracias por todo su apoyo.